Hoy vamos a hablar sobre un tema de filosofía, digamos una de sus caras, de sus dimensiones, y es el de la estética. La verdad es que no es un tema fácil de abordar porque entran muchos elementos en juego. He tenido que profundizarlo varias veces, pero creo que podemos partir hoy de un título cierto: la generación que busca recuperar la estética. Hablamos de recuperar porque quiere decir que hay muchos elementos de esta que se han ido perdiendo porque la generación o las generaciones de cierto rango de años que nos han precedido consideraron que había elementos que ya no resultaban importantes, los quitaron sin mucha mirada de futuro y ahora los que vamos llegando, y cuando digo llegando me refiero al ámbito de la cultura, al mundo académico, universidades, ensayos, comunicación, pues vamos viendo que esos elementos que se fueron quitando un tanto cuanto de forma arbitraria por confusiones que no han faltado, pues resulta que ahora los necesitamos, ¿no? Para una nueva mirada de conjunto. Así que hablando de las generaciones que entran en el concepto millennial, que a muchos entiendo no están del todo de acuerdo, pero que lo voy a usar porque pues es un valor entendido. Yo digo milenio, generaciones que encajan o encajamos en este periodo y todo el mundo lo entiende. Así que voy a priorizar el hecho de que se entienda y de ahí el título de este video: la generación que busca recuperar la estética. Decía hace un momento que estamos viendo un tema de filosofía y como tal hay que definirlo. Así que la estética como rama filosófica y punto de partida, según el diccionario de la lengua española, en una de sus acepciones, es la disciplina que estudia la belleza y los fundamentos filosóficos del arte. Esa es la definición y como introducción de este tema agrego que nuestra generación busca revalorarla subrayando dos elementos, los elementos que yo llamo perdidos porque con buena o mala intención vamos a pensar que buena y derivada de una confusión han sido desplazados, y es el elemento de lo natural y de lo significativo, que también puede entenderse como inspiración para construir una sociedad mejor, no como eslogan, sino como una realidad. Aquí viene todo esto de hablar de una generación que busca revalorarla. ¿A qué viene todo esto de hablar de una recuperación? Pues parte de lo siguiente: la cultura o las generaciones que encajan en el término millennial, cuando tienen enfrente alguna de las siete bellas artes, eh, logran percibir dentro de sí mismos, dentro de sí mismas, tres reacciones muy interesantes y que yo defino con estas palabras: sorpresa, admiración y decepción. Sorpresa porque pues estamos acostumbrados a pasar demasiadas horas del día frente a una pantalla, ya sea la computadora, el celular, el trabajo o el hecho de estar en comunicación, mandar un mensaje de texto. Digo que es una sorpresa porque estando tan acostumbrados a la pantalla, cuando se tiene la oportunidad de ir a un museo, y sobre todo si es de los de alto calibre por el valor de sus obras, pues tener enfrente en formato tradicional, de manera presencial, una pintura que has admirado por años, ¿no? O que has seguido en diversos perfiles de redes sociales, como puede ser Instagram o TikTok, que dan información al respecto, pues el hecho de tenerla finalmente frente de ti tiene una reacción de sorpresa. Y es que las generaciones más jóvenes realmente se sorprenden y valoran y disfrutan este paso por los museos, precisamente porque rompe con la rutina, rompe con la monotonía de la pantalla. Tener enfrente la Piedad de Miguel Ángel,
un mural de Diego Rivera o la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, pues lógicamente te cambia la perspectiva, te saca de la pantalla, te lleva a lo tradicional en el sentido de el formato que se te presenta, y pues, lógicamente eso es una sorpresa y una sorpresa positiva. Entonces, esta es la primera reacción que la cultura milenia tiene a nivel estético frente a alguna de las siete bellas artes, sorpresa. Lo segundo, pues lógicamente es la admiración, porque ya que lo tienes enfrente, ya que lo tienes delante, si cuentas con un buen guía, pues lo vas a bombardear de preguntas, ¿no? Para saber y conocer más acerca del autor, la textura, la técnica, la combinación de colores, cómo fue que X o Y obra llegó hasta aquí, qué más datos, cómo se conserva, cuáles son las técnicas. Entonces, claro, hay una admiración, o sea, porque uno queda con ganas de saber más. Pero al mismo tiempo, y ese es el sentido del tema, de esa búsqueda de la estética perdida, llega también la decepción al comparar obras de generaciones más antiguas con las obras del momento presente. Por supuesto que aquí no estoy generalizando ni estoy rechazando el valor artístico del arte digital, por ejemplo. Simplemente estoy diciendo que nuestra generación percibe en comparación con el arte, digamos, del Renacimiento, que algo falta. Y ahí es de donde nace la decepción, que bien manejada, bien gestionada, no tiene por qué ser algo negativo, sino una oportunidad de revaloración de la estética y de recuperar cuestiones que nunca se debieron quitar, como el elemento natural, el elemento significativo, frente al enfoque brutalista que vemos actualmente, principalmente en la arquitectura, pero que también podemos rastrear en las otras seis bellas artes, y que si bien no lo vamos a excluir de golpe, sí decir que en aras de este enfoque brutalista se eclipsó o se quitaron diferentes elementos que hoy nuestra generación descubre como faltantes y como un déficit que necesitamos de vuelta. Esto pues es significativo, repito, no es que todas las obras, ¿verdad? Se deban rechazar o que todas las obras estén faltantes de esta disciplina que estudia la belleza y los fundamentos filosóficos del arte, pero sí que es verdad que se experimenta un déficit, un deterioro en algunas de ellas cuando miramos hacia atrás y descubrimos que hay una generación que tomó decisiones por nosotros y que esas decisiones no fueron del todo acertadas. Así que de entrada, sorpresa, admiración, pero también decepción que se vuelve oportunidad para hacer una crítica constructiva. Y al decir esto de la necesidad de ver qué elementos de la estética fueron excluidos por generaciones precedentes, pero que en realidad no debieron quitarse de la ecuación, hay dos hipótesis de por qué lo vemos así. La primera, yo considero que es real, pero que es negativa. Y la segunda, también la considero real, pero afortunadamente mayoritaria, y es la que sustenta lo que voy a estar diciendo a lo largo del video, sobre todo en la segunda parte de esta plática, de esta ponencia. ¿Por qué la cultura milenia o las generaciones actuales hablan de decepción al comparar el arte? Hay quien dice que no se puede comparar, lo entiendo desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista de la línea del tiempo, pero nuestro cerebro impulsivamente lleva a la comparación. Aquí hay dos posibles respuestas. La primera, efectivamente, que se trate de una generación estancada en una cierta idealización del pasado que no vivió, de considerarlo mejor que el presente simplemente porque no fue parte de él. Una generación que puede estar encerrada en una nostalgia equivocada que impide el avance y valorar los pasos que se han dado a nivel social. Esa es una posibilidad, ciertamente, pero hay una segunda tesis que es en la que yo creo y es la que me lleva a plantear este tema.
y es la de que no se busca un pasado nostálgico, un pasado como encierro de uno mismo, sino que lo que se busca al hablar de aspectos que tienen que recuperarse es la memoria, el pasado visto como memoria que se sume al momento presente y al momento futuro. Entonces, en la primera hipótesis, el pasado se vuelve idealizar, sacar de contexto y creer que todo fue mejor antes. Y en la segunda hipótesis es valorar el momento presente, también la estética contemporánea, pero sumándole la memoria que viene del pasado, una hermenéutica de la continuidad que nos permita descubrir elementos atemporales, como por ejemplo en la literatura, hablar de Platón. No podemos decir que ahora ya no se va a hablar de él, no, es atemporal. Y el decir que vale la pena citarlo no significa que los jóvenes o los jóvenes adultos, yo pertenezco al segundo rubro, ignoremos el cambio de época entre Platón y nosotros. No pretendemos reivindicar la época de Platón, pero sí tenemos claro que sin él no habría memoria y sin memoria tenemos una estética incompleta y una estética brutalista que indudablemente hay muchos aspectos a criticar y hay muchos aspectos a modificar porque vamos viendo el vacío que va dejando, sobre todo porque carece de la capacidad de inspirar y es que es peligrosa una estética que no inspira, sobre todo considerando pues que estamos en una sociedad democrática y en donde el arte tiene que servir como camino de inspiración para fortalecer las instituciones y no como un camino para coartar la imaginación, la creatividad y la capacidad de contemplar alguna de las 7 bellas artes que saquen la mejor versión de uno mismo. Una arquitectura brutalista rompe con esto, aun cuando, evidentemente, y como todo en esta vida, pueda tener puntos rescatables que, por supuesto, se rescatan. Entonces, hay estas dos tesis, hay estas dos hipótesis. Optamos por la segunda, buscar el pasado no por miedo al presente, buscar el pasado no por idealizarlo, sino porque se necesita memoria para saber de dónde venimos y sobre todo para reconocer los elementos atemporales, es decir, aquellos que precisamente no se quedan encasillados en una época y que ninguna generación tiene el derecho, como lamentablemente ha sucedido, de eliminar sistemáticamente. Y justamente aquí vale la pena hablar de dos campos de la estética civil, que tiene que ver, por ejemplo, con la arquitectura de los monumentos que adornan nuestras ciudades, las instituciones públicas, las oficinas, como puede ser una biblioteca, como puede ser un ayuntamiento, pero también el valor de la estética religiosa, que es todavía más compleja porque no solamente contempla edificios, no solamente contempla una basílica, sino también cuestiones intangibles como los momentos de celebración donde se invoca la presencia de Dios, del absoluto, aquel que nos trasciende y que también por medio de la estética, del significado de los signos de las celebraciones litúrgicas, entra en contacto con nosotros y se establece un puente de comunicación que nos ayude a poder entrar en nosotros mismos y descubrirlo a Él. Y es que tanto en la estética civil como en la estética religiosa es necesario recuperar elementos. Repito, no como un encierro hacia el pasado que pueda ser evasión de la realidad o de los retos que tenemos, sino como memoria necesaria para el presente y que no se nos arrebate la riqueza y el patrimonio al que como generaciones recién llegadas, entre comillas, pues también tenemos un derecho, el derecho de la memoria. Bien, ahora llego al meollo del asunto. Me disculpo por todo el preámbulo, pero era necesario para entender. Esta charla la he profundizado muchas veces porque es un tema complejo, pero más cercano de lo que pensamos. El punto es que hay una generación precedente que puedo ubicar entre la década de los 50 y la década de los 70 que tomó decisiones sobre la estética, algunas acertadas, pero otras sin considerar
que las generaciones que vendríamos después sentiríamos necesidad de esos elementos. Por supuesto que no generalizo, también hubo voces de alerta, hubo voces críticas entre esas mismas generaciones y por lo tanto no se puede generalizar porque sería un acto de injusticia. Pero ciertamente ver, por ejemplo, cómo en esa época proliferaron las parroquias dentro de edificios residenciales donde el templo estaba en el garage, ver cómo se llegaron a desmontar de la noche a la mañana retablos, ver cómo hubo confusiones en este sentido, pues es algo que deja una sensación de una estética que fue eliminada, no porque hubiera una orden de hacerlo, sino, como diré más adelante, por una interpretación equivocada, no dudo que con buena intención, pero equivocada al final de cuentas. Y esto también en el ámbito civil, ¿no? En cientos de desarrollos habitacionales que dejaron mucho que desear y que fueron perdiendo, pues, por ejemplo, esos espacios de convivencia, de vinculación y que fueron más en la línea de expandir la mancha urbana que en recuperar espacios ya existentes. Entonces, en este sentido, vamos a ver qué pasó, cuáles fueron las causas por las que la estética entró en la crisis donde se encuentra ahora. Pero vamos a ver esas causas no para quedarnos en la crisis, no para reavivar heridas o generar culpas, sino más bien para ir encontrando caminos que rescaten a la estética ahora que tanta gente joven está revalorando lo que es un museo, lo que es un buen libro, lo que es una buena película, lo que es un guión que tenga los elementos para ser entretenido, pero que al mismo tiempo maneje unas reglas de redacción pues que realmente enriquezcan a la cultura y que no se reduzcan a dos o tres palabras sin ton ni son. Bien, ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo se llegó a una crisis de la estética que se ha vuelto también una crisis cívica y una crisis religiosa? ¿Sí? Porque si bien es cierto que nuestra fe no puede estar en una pintura, sino en Jesús y punto, lo cierto es que en lo que llegamos a la certeza de la fe en Jesús, la estética nos ayuda en ese camino, en esa búsqueda y en ese encuentro final. Muchas personas, por ejemplo, han encontrado la fe al visitar la Sagrada Familia de Barcelona. No es casualidad que la estética haya sido el medio que les llevó al fin. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuáles son las causas por las que nuestra generación ahora mismo pues está en búsqueda de una recuperación de ciertos valores de la estética? Más que decir recuperar la estética, porque esta realmente nunca se ha perdido del todo, va con el ser humano, ha existido desde el arte rupestre, desde las cuevas de Altamira, ¿no? Y seguirá estando presente. Quizá más bien es la recuperación de ciertas partes de la estética que se perdieron en el camino. Yo ubico tres causas, y con esto entramos en la segunda parte de esta ponencia. Yo ubico tres causas que han diluido la estética, que la han hecho algo incluso insignificante. Y la primera causa es confundir, simplificar con eliminar. Y aquí tengo que entrar en el contexto del Concilio Vaticano II como un momento, que ciertamente lo es, central en la historia de la Iglesia. Ubiquemos que la Iglesia Católica, a la que muchos de nosotros pertenecemos, es una institución que está ligada a la estética, porque ha hecho de la estética el vehículo para poder despertar y tomar conciencia de que Dios existe y que nos habla precisamente a través de lo que nos rodea, como puede ser un paisaje, tanto natural, el mar, las montañas, como también artificial, los edificios que el ser humano ha ido creando y que obviamente generan un ambiente apropiado para hacer algo de silencio. Sí, incluso en las grandes catedrales de Europa abres la puerta y está el ruido fuerte pues de una ciudad cosmopolita y el movimiento, pero al cerrar la puerta entras en una atmósfera que se vuelve una especie de oasis en medio del desierto y eso tiene un gran valor. Bien,
Considerando que pertenecemos a una institución milenaria, pues cada cierto tiempo los papas van convocando concilios. ¿Para qué? Pues sencillamente para ver qué sobrecarga está llevando la propia institución y aligerar el peso. Es decir, poder distinguir entre los agregados, que no tienen nada que ver con su función, con su misión, con su naturaleza, y los elementos que son atemporales, ¿no? Un poquito lo que nos pasa a nosotros con el closet en nuestro cuarto, en nuestra habitación, el armario, ¿no? Que de vez en cuando hay que depurarlo, de vez en cuando hay que ver qué tenemos y qué no tenemos, porque de otra forma, pues se cae en el desperdicio y en una actitud de acumular, que además de que es poco higiénica, no es nada práctica. ¿Y qué hacemos? Pues periódicamente vamos viendo qué está de más. Bueno, pues el Concilio Vaticano II, entre otras cosas y de una manera muy simplificada, se puso a ver qué estaba de más. Y entonces hizo un llamado, porque aparece en los documentos, eso es verdad, a simplificar. El problema es que muchos sectores confundieron simplificar con eliminar. Y ahí es donde viene el impacto a la estética. Y ahí es donde muchos canales de contacto con los jóvenes se fueron perdiendo al eliminarse esa expresión de las bellas artes. Claro que aquí quiero dejar muy en claro que de ninguna manera el problema fue el concilio. El Concilio Vaticano II fue una buena decisión y menos mal que lo tuvimos, porque si nos hubiera faltado la crisis cultural que venimos arrastrando desde, digamos, los 60, no la habríamos gestionado mejor sin el concilio. Habría sido prácticamente imposible. Así que el Concilio Vaticano II es una buena noticia. El Concilio Vaticano II es algo positivo. El problema ha estado no en el concilio, porque de hecho el concilio defiende, obviamente, entre otros puntos, el valor de la estética como medio para creer, como medio para encontrarse con Dios, el absoluto, el que nos trasciende. El problema, por lo tanto, no fue el concilio. Entonces, ¿cómo explicas que a los pocos meses de ser clausurado empezamos a ver un deterioro en la estética, parroquias enteras que fueron remodeladas sin la más mínima asesoría, de pronto hasta los muebles de los confesionarios desaparecen porque alguien comenzó a decir que ya no se iban a usar, de pronto se quitan los vitrales, se bajan las pinturas y se empieza a construir en los garages, se empiezan a levantar desde el enfoque brutalista nuevos templos que no invitan a la devoción, ni a la fe, ni a nada. Entonces dice uno, pero ¿de dónde vino todo esto? Que alejó a muchas personas hoy todavía. No vino del concilio, vino de la mala interpretación que se hizo del concilio. Yo siempre he dicho, el Vaticano II hay que leerlo, hay que acudir a las fuentes, están disponibles en la página del Vaticano y en muchos idiomas y son documentos totalmente comprensibles. El problema no vino del concilio, sino de lo que ciertos autores dijeron que decía el concilio. O sea, este es el punto, ¿sí? No es el concilio, sino lo que dijeron que dijo. Y en lo que dijeron que dijo, justificaron confundir la palabra simplificar con eliminar sistemáticamente. Digo, afortunadamente se rescató bastante pues del patrimonio, ¿no? Sobre todo en Occidente. Pero sí que es verdad, pues que muchas personas de la noche a la mañana vieron cómo la fisonomía de la iglesia a la que iban desde los abuelos, pues se desmoronaba. Y entonces por eso hay personas que tienen heridas y adversión al concilio, pero el concilio rescata la estética. Sí pide simplificar, pero simplificar no significa quitar retablos, simplificar es también una expresión estética, porque simplificar es evitar la saturación, simplificar es cuidar la luz, el orden, ¿sí? A nadie le gusta todo amontonado, no, aquí hay líneas, aquí hay iluminación, aquí hay ambiente, aquí hay, digamos, espacios amplios y el simplificar también es una forma muy válida de estética, ¿sí? Porque muestra una austeridad que al mismo tiempo se vuelve arte y que al mismo tiempo invita a la reflexión. ¿Cuál fue el problema?
que se optó por una eliminación. Y entonces vemos cómo se sustituye un órgano, que es normal que como instrumento musical nos guste, por guitarrazos sin ton ni son. Claro que la guitarra es un instrumento excelente, no es una crítica a la guitarra. Muchas culturas lo tienen en sus cantos regionales y son una maravilla. La crítica no es a la guitarra, sino a que se usó de una manera equiparable a la melodía del carrito de los helados, que está muy bien en el carrito de los helados, pero no en un momento de reflexión donde un órgano, un violín puede permitir, o incluso la guitarra, pero en contexto, una mayor interiorización. ¿En qué momento, por simplificar, se quita el órgano? Eso no vino del concilio, eso vino de una idea equivocada. Pero tú nos estás diciendo que hay que evitar acumular, tú nos estás diciendo que el sobrecargar la estética, tanto civil como religiosa, puede ser un error. Bien, lo que sucede es que, por ejemplo, si alguien ve el altar de los reyes de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, pues lógicamente va a haber muchísimas imágenes, ¿sí? Es enorme. Sin embargo, no está acumulado, no está uno sobre otro. Cuando existe el espacio, las medidas suficientes para la amplitud, eso no hace falta simplificarlo porque al estar bien distribuido, se garantiza su simplificación, que es lo contrario a la sobrecarga. Entonces, aquí es muy importante distinguir qué sí había que simplificar, lo amontonado, qué no había que simplificar, lo bien distribuido. Y sobre todo, simplificar es un tipo de estética, mientras que eliminar es cortar de raíz con las 7 bellas artes, cosa que provoca pues que las nuevas generaciones no puedan conectar tan fácil con lo trascendente, que precisamente porque es algo muy grande, que no cabe en un concepto, requiere de vías, que son estas 7 expresiones artísticas, para poderse acercar. Por lo tanto, la primera causa de esta estética en crisis ha sido confundir, simplificar con eliminar. Por lo tanto, cuando se tenga que hacer alguna restauración o remodelación, entendida la restauración aplicable a aquellos lugares que la ley establece como de valor cultural o de valor histórico. Cuando restauras, no remodelas, recuperas el esplendor original. En la remodelación existen las condiciones para reestructurar sin que se ponga en riesgo la historia o el patrimonio. Pero tanto en un caso como en el otro, habría que tener en cuenta que no se debe confundir simplificar con eliminar. Vas a diseñar una nueva capilla, perfectamente le puedes poner un vitral. Vas a rediseñar una nueva capilla, no necesitas desaparecer los elementos esenciales o característicos que la permiten distinguir de cualquier otro espacio. Entonces, esta ha sido la primera causa y pues necesitamos ubicarla para no seguir sobre esta línea. Un error lo comete cualquiera, pero ya fascinarse con el error, eso pues ya es de otro nivel y de una situación de necedad que no nos lleva a nada. Entonces, la primera causa de este deterioro del que necesitamos salir es evitar llamar algo con una palabra que no tiene nada que ver con ese algo. El concilio valora las 7 bellas artes, las reconoce como camino para encontrar a Dios, y esto también es aplicable por analogía a los espacios cívicos. Lógicamente, un monumento tiene que contar con las características estéticas suficientes para evocar o llevarte a pensar pues en la historia objetiva de la nación o en enfermerides importantes para saber en qué país estás y distinguir su esencia, ¿sí? Que se ve incluso en los souvenirs cuando cada ciudad pues tiene su propia identidad cultural. Entonces esta ha sido la primera causa y la cultura milenia busca superarla. Sí, el otro día, como una anécdota, vi en redes sociales un video donde aparecían catedrales góticas
las típicas, ¿no? Las más famosas, la Catedral de Colonia, Notre Dame, la Catedral de León en España, y apareció una leyenda que decía, ¿por qué dejamos de hacer estos edificios? ¿Por qué dejamos de construir estas maravillas, no? Y en el fondo es precisamente lo que nos lleva a cuestionar la segunda causa que trajo esta crisis de la estética de la que nos tenemos y de la que nos podemos recuperar. Y la segunda causa es apelar a la economía y a una falsa visión de justicia social para justificar la desaparición del arte, para justificar los recortes incluso del ámbito público en este rubro o en este sector. Sí, al momento de que apareció ese video en redes sociales, yo me metí a los comentarios y en los comentarios pues había todo un debate, ¿no? De si valía la pena invertir en este tipo de edificios, tanto las relacionadas con la ética religiosa como con la ética civil. Porque claro, muchos decían, habiendo tantas necesidades, el tema del hambre, por ejemplo, el tema de la falta de oportunidades, pues claro que podía llegar a sonar incluso escandaloso que alguien defendiera el gasto en materia de obras artísticas. Sin embargo, aquí nuevamente se utiliza una expresión que nada tiene que ver con lo que se pretende decir. Y pongo un ejemplo para hacerlo más claro. Todos recordaremos ese día tan triste en que se incendió la Catedral de Notre Dame en París, que provocó daños materiales bastante fuertes, la caída de la aguja, vaya, toda una escena bastante dura que se transmitió en vivo y pudimos ver como una de las grandes joyas de la arquitectura pues se venía abajo, ¿no? Y a las pocas horas del accidente, del terrible hecho, pues se levantó el debate de si debía o no invertirse la cantidad de euros que se requería para que recuperara su esplendor original. Y hubo debate de que mejor ese dinero se usara pues para combatir el hambre, que mejor ese dinero se utilizara para otras cuestiones. Finalmente se decidió invertir en restaurar la catedral. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. De hecho, si todo sigue como va, este año, en diciembre, el 8 de diciembre, sería su reapertura. Pero a lo que voy, el arte también tiene que ver con la justicia social. El preservar el patrimonio de una nación es también justicia social. Entonces, decir que no se reconstruyera por un tema de justicia social es nuevamente hacer un uso equivocado del lenguaje. Vamos aclarando la cuestión. A todos nos debe interpelar el tema del hambre. No sería sano que no nos importara esta situación que afecta a una cantidad impresionante de personas en los 5 continentes. Todos queremos combatir el hambre o todos deberíamos querer combatir el hambre, al menos yo considero que pues es un tema que me importa y es un tema en el que siempre trato de ver cómo contribuir. Sin embargo, no quiere decir que tengas que optar entre reconstruir Notre Dame y preocuparte por el tema de la pobreza, pues la justicia social cuida las dos cosas. ¿Por qué? Bueno, la psicología nos dice que en materia de salud mental y de desarrollo humano, las personas necesitamos de la estética, o sea, necesitamos ver cosas positivas, cosas bonitas, vamos a decirlo así, para que nuestro desarrollo sea integral. Si nacemos en un entorno donde pues no se trata de tener muchos lujos, a lo mejor se tiene una jardinera pequeña, pero una jardinera bien cultivada, ahí hay un elemento estético que nos va a ayudar a desarrollar. El que salgamos a la calle y esté limpia, ahí hay un elemento estético que nos va a ayudar a desarrollar. Entonces, el cuidar el patrimonio, como en este caso Notre Dame, o la estética, es también un tema de justicia social porque contribuye a la salud mental de la población. Sí, porque tiene un impacto el ver algo que nos levante el ánimo, el ver algo que nos inspire cada día, el ver algo que nos sorprenda, que nos saque de la rutina. Entonces, la justicia social no es el enemigo del arte. Muchas veces se piensa en eso, o justicia social o una misa bien celebrada. No, pues las dos cosas, ¿sí? Porque también es un tema de justicia social que quien menos tiene cuente con una celebración que
sea profunda, que sea realmente lo que debe ser. Es un tema de justicia social que el arte contribuye al desarrollo humano de todas las personas, porque además estamos hablando de monumentos que se ven desde la calle y que nadie queda excluido de esa maravilla. Por lo tanto, sí hay que tener un presupuesto, obviamente, sí hay que sopesar la cuestión financiera, pero no podemos anteponer o tomar como pretexto a la justicia social, porque es de justicia social que se cuida el patrimonio de tantos hombres y mujeres que antes de nosotros nos dejaron ese legado, que además contribuye al desarrollo de la persona, que además contribuye a nuestra salud mental. Por lo tanto, la falta de salud mental también es un tipo de pobreza. Y es que cuando se cuida la estética con los elementos naturales, con los elementos significativos, también se cuida a la población. En segundo lugar, cuando se destina un presupuesto para este tipo de edificios, también se toman iniciativas que consideran a los sectores marcados por la exclusión social. Me he enterado de diversas casas de ópera, o sea, espacios, salas de conciertos que proyectan en la fachada, o sea, en la parte exterior del edificio, el concierto que se está llevando a cabo, obviamente cubriendo los requisitos legales, los permisos y demás, para que quien no tiene dinero de pagar la entrada pueda disfrutar. Claro, debemos de llegar al punto en que todos desde dentro, pero en lo que eso se logra, el que en la fachada se proyecte ese concierto y que el no poder pagar no sea un condicionante para percibirlo en la vía pública, pues eso es un paso hacia reivindicar la dignidad de todas las personas, es un paso que también educa, que también es pedagógico. Por lo tanto, invertir en arte y en la tecnología del arte también es un tema de justicia social, porque además es un derecho humano el acceso a la estética, ¿no? Y el tercer elemento que echa abajo este argumento que por economía hay que hacer las cosas mal o enfocarse a un enfoque brutalista, pues el tercer argumento es que todos estos edificios generan empleo porque el turismo es una actividad económica. Entonces, al cuidar estos espacios con la estética adecuada, es decir, relacionada con el contexto, podemos, ¿sí?, generar empleo. Y al generar empleo, pues es la forma más clara de combatir la pobreza, de comenzar a hacer algo para que la sociedad camine. Si vamos perdiendo espacios públicos, si vamos perdiendo elementos de restauración, pues esto también disminuye el empleo. Y la disminución del empleo es la antítesis o lo contrario a la justicia social. Por lo tanto, no es un gasto superfluo invertir en arte. No es un gasto superfluo que existan edificios públicos de calidad en su diseño. No es un gasto superfluo que una parroquia quiera darle mantenimiento a sus vitrales, porque todo esto nos va generando ese estado de ánimo para que se inspiren y surjan nuevas cosas. Hoy día tenemos verdaderos enemigos de la estética, porque llegan a decir que es una ostentación de poder, llegan a decir que es de otra época, pero no nos olvidemos que hay dos tipos de ostentación del poder. Está el poder que inspira y está el poder que destruye. Por ejemplo, cuando Hitler organizaba aquellos espectáculos dantescos, yo diría criminales, ¿no? De las tablas rítmicas para exaltar su figura, esa sí que es una ostentación de poder terrible y que nunca más la humanidad debe de volver a eso. Pero también el poder que da la sensación de entrar a Notre Dame puede ser positivo en el sentido de decir, mira de lo que puede ser capaz el ser humano. Tú que tanto te quejas, tú que por cualquier cosa ya te quieres echar para atrás, esta sensación de poder, pero de un poder del que tú también eres parte como agente activo de la sociedad, no es una ostentación superficial, una ostentación que ignora los problemas sociales, no, te da un empoderamiento para que te impliques en construir una sociedad mejor y donde no solo tú tengas el derecho de contemplar esas maravillas que la humanidad ha ido creando. Esta pues es la segunda causa que nos ha llevado a este deterioro y la tercera pues tiene mucho que ver
con la arquitectura brutalista. Obviamente, aquí aparecen personajes de renombre como Le Corbusier, y yo debo decir, si bien la arquitectura de Le Corbusier está ligada con el enfoque brutalista, esto no quiere decir que descartemos tantas cosas positivas que hizo. El diseño de sus casas incorporó cuestiones que hoy están en las nuestras y que nos han dado un sano confort, una sana practicidad. Le Corbusier tiene un elemento austero, tiene un elemento práctico y eso lo tenemos que aplaudir. Ahora, ya la parte brutalista, ¿no? Donde se busca lo gigantesco y se confunde lo gigantesco con lo significativo, entonces ahí sí entramos ya en ese deterioro de la estética. Una capilla sin color, pues no es algo muy inspirador que digamos. Ahora, aquí, pues estas son algunas de las causas que han llevado al deterioro estético. Pero lo que me preocupa más es que los que se han creído estos tres falsos argumentos muchas veces quieren que las nuevas generaciones se los aplaudan y se enojan y hay fricciones cuando un joven dice, oye, ¿sabes qué? A mí sí me gusta que toquen el órgano de la catedral y hay quien se indigna y lo tacha de rígido y lo tachan incluso con lecturas políticas y dices tú, espera, lo único que está diciendo es que le tranquiliza el sonido del órgano, que le parece estético, que la fonética es muy interesante, sí, que la acústica de esa catedral es valiosa. ¿Por qué pelearnos con eso? ¿Por qué hacerle sentir a ese estudiante que te está dando su punto de vista, pues que es alguien de otra época? Espera. Digo, mientras escuches el órgano y te enteres que estás en el siglo XXI, perfecto. Yo me acuerdo en Canadá, en el tiempo que estuve estudiando un semestre, a mí me gustaba entrar a la catedral porque había un organista todos los días a las 3 de la tarde. Digo, yo como creyente, pues me ayudaba muchísimo, pero incluso supe de no creyentes que iban para contemplar aquello. Claro que una catedral no es una sala de conciertos, eso nos queda claro, el centro es Jesús y punto. Pero si se trata de llegar más fácil a Jesús a través de la música, ¿por qué pelearnos con eso? ¿Por qué pretender que una melodía que, como digo, equivale al carrito de los helados y que está muy bien en el carrito de los helados, ¿por qué queremos esa pista en un espacio que no tiene nada que ver con eso? O sea, ¿por qué valorar la música bien ejecutada, significa caer en ideologías o significa ser una mala persona o significa de que eres medio raro, de que no entiendes lo que es el compromiso social? ¿Sí? La música lanza el compromiso social porque la música influye en la sociedad, influye en el ánimo. ¿Cuántas veces un buen concierto sirve para recaudar fondos, para tener una acción solidaria? Entonces, es muy importante que vayamos comprendiendo que eliminar la estética o reducirla como se ha reducido a este punto provoca la falta de personalidades, personalidades en clave de servicio, es decir, que aporten algo a la sociedad. Reducir al máximo la estética es el primer paso hacia un Estado totalitario. Es contrario a la democracia. Reducir el valor de la estética es incluso favorecer situaciones como las adicciones. ¿Por qué? Me decía una estudiante y me dijo, dilo por favor en tus videos, ¿no? Me decía, yo después de haber estudiado a Van Gogh, no en cuanto a su vida, porque sabemos pues que la biografía de Van Gogh fue muy accidentada, se refiere a sus pinturas. Yo digo, al estudiar, me decía ella, las obras de Van Gogh, yo digo, frente a esa maravilla de color, de historia, de cultura, yo no veo la necesidad de perderme en cuestiones de adicción, en cuestiones de proyectos de muerte, proyectos autodestructivos, porque encuentro una maravilla en la estética. Entonces, la estética es también un chaleco salvavidas frente a una sociedad dopada. La estética es también un chaleco salvavidas frente a lo que no podemos expresar únicamente en palabras. Por lo tanto, hace falta recuperar el rol de la estética, tanto desde un sentido práctico, que era lo que Le Corbusier logró, pero también desde un sentido que no sea un contraste con el entorno,
sino que invite a una armonía con el entorno. Hay ciudades donde tú vas caminando y lentamente se va viendo la evolución de la arquitectura. Esa es la verdadera estética y no la arquitectura brutalista que de pronto es como un golpe a la vista y que no invita a la reflexión, no invita a la interioridad, sino a un vacío de contenido que la gente joven ya ubica. Y por eso, claro, frente a una obra de Leonardo da Vinci, surgen las preguntas de qué se quedó en el camino, surgen las preguntas de qué nos está faltando hoy, surgen las preguntas de por qué una generación decidió sobre la otra. Digo, finalmente todos tenemos una responsabilidad en la construcción de la historia, pero definitivamente una obra mal hecha no debemos de pretender o fuera, digamos, del significado profundo, ¿no? De los fundamentos filosóficos del arte, no podemos pretender en nuestra subjetividad que todas las generaciones lo acepten sin más, y si no lo aceptas, ultraconservador, que eso está equivocado, y si no lo aceptas, vienes de otro mundo, y si no lo aceptas, eres un nostálgico. No, ¿qué tal que no lo acepta porque tiene otro enfoque? ¿Qué tal que no lo acepta porque lo que tú consideraste que no servía resulta que sí sirve porque es atemporal? El propio Jesús cuando predicaba utilizaba la estética en sus historias, en las parábolas, y además lo hacía a orillas del río, a orillas del mar, enfrente de una montaña, en un amanecer, en un atardecer. ¿Por qué? Porque todo aquello que se percibía, ¿sí? En el uso horario, ¿no? En el amanecer, en el atardecer y en el anochecer, respaldaba lo que él explicaba. En Jesús hay estética, en la fe hay estética. De manera que si la quitamos, no va a desaparecer la fe, ciertamente. Dios no depende de nada para existir. La existencia se la da él mismo. Pero en un plano humano como el nuestro y en un mundo material como el nuestro, cortar con la estética hace más difícil llegar a la fe. Lo dificultaría. Incluso también en la conciencia sana, conciencia nacional de cada país. La estética lleva a poder identificar nuestra bandera en otros países y sentir un sano orgullo de, pues es mi origen, ¿no? Entonces, en este sentido, la estética no es un fin, pero sí es un medio que conduce a la meta. En resumen, ya a modo de conclusión, planteo tres propuestas. Primero, no confundir eliminar con simplificar o simplificar con eliminar. Segundo, descubrir en el pasado no un modo de encierro, sino el valor de la memoria. Y entonces hacer una integración entre el arte contemporáneo, pero un arte contemporáneo con memoria, es decir, que sabe recuperar lo atemporal y entonces va a recuperar el valor perdido. ¿Cuál es ese valor perdido? El poder inspirar. Porque evidentemente el arte que no tiene memoria no deja indiferente a nadie, te genera una sensación de rechazo, de fealdad, no te deja indiferente, pero podría no dejarte indiferente a través de la memoria, generando una sensación, una experiencia más positiva. Y lo tercero, comprender que lo gigantesco no es sinónimo de significativo y que el empoderamiento no debe de venir de una falta de mensaje, no debe de venir de un cascarón sin contenido, como muchas expresiones que estamos viendo desde el enfoque brutalista en las 7 bellas artes, sino que se trata de renovar la forma y de saber distinguir, así de claro, qué cosas del pasado efectivamente deben de quedarse ahí y qué cosas del pasado deben continuar porque son atemporales. Cuando se quita algo atemporal, la sociedad entra en crisis. Cuando se quita algo atemporal, viene el declive. Cuando se quita algo atemporal, es lógico que los que vienen después se lo cuestionen, se lo planteen y hasta cierto punto exijan una respuesta de tú que estuviste antes, ¿qué gestionaste? Hay que simplificar, sí, porque lo simple también tiene su valor estético. Hay que cuidar los presupuestos, sí, por el tema de la justicia social, sin duda.
Hay que ver más allá de un enfoque brutalista, sí, pero todo esto para que la generación milenial pueda disfrutar de ese patrimonio que por el momento no se está desarrollando al ritmo que debería desarrollarse. Y es que si yo quito la estética, aparecen diversos enemigos. Si yo pongo la estética, viene el verdadero desarrollo de las personas porque van teniendo horizontes, porque incluso en su ánimo se da este beneficio. Entonces, pues el mensaje es claro: momento presente con memoria, futuro con memoria. Y la memoria es saber reconocer si esto que quité hoy sigue siendo necesario. Si lo quité y es necesario, pues no hay que ser necios, recupéralo, vuélvelo a poner, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer, en este momento hay una necesidad de otro tipo de música en las celebraciones religiosas. Cuando digo otro tipo de música, se requiere distinguir entre música sacra y música religiosa, entre el uso de un instrumento en un retiro y otro instrumento en una misa. Es acomodar cada cosa en su lugar. Eso también es estética. Entonces, la invitación que nos está dando no es a tratar de imponer un pasado que ya no existe. Eso definitivamente no, pero sí un presente con memoria que sepa revalorar las 7 bellas artes, acomodarlas en su lugar y que esto nos ayude a tener contenido y dejar de decirle a la gente que desear un buen órgano es algo malo. Un órgano, me refiero musical, que desear, sí, que los vitrales estén limpios es algo malo, porque el ser humano necesita de la música, sí, el ser humano necesita también de edificios bien restaurados, de espacios que le motiven, que le ayuden incluso pues en el desgaste del día a día. Y yo creo que esto es lo más importante. Cuando tú eliminas. Cuando tú, por temas aparentemente de justicia social, vas haciendo de la estética una ideología, cuando tú crees que lo gigantesco es significativo, pues en realidad vacías de contenido la estética, que se necesita, repito, para inspirar. Porque detrás de todas las instituciones que hoy nos ayudan a tener una vida mejor, una vida de calidad, ha existido este elemento. Termino entonces diciendo que se quedó en el camino que hace falta recuperar. Lo ubico, lo recupero y lo integro como memoria del momento presente.